Muy buenas noches, bienvenidos a Territorio Político. Hoy estamos arrancando un nuevo programa, una nueva emisión en esta semana que avanza en lo que es el año y continúa un proceso de cambios que en el bolsillo del ciudadano ha golpeado bastante fuerte cada vez más. Vivimos situaciones de angustia, situaciones donde no sabemos si el fin de mes está en el día 30, el día 20 o el día 15, porque después queda una especie de agonía hasta el final del mes y las soluciones que uno espera que lleguen quizás no van a llegar. Entonces uno se pregunta cómo hacer, cómo trabajar y de qué manera moverse en este sálvese quien pueda. Hoy a la mañana estaba escuchando el tema, recordando, porque cada tanto vuelve a mi mente ese tema, septiembre del 88 de Cacho Castaña. ¿Y cuánto hay de parecido en esa descripción que hacía en las cartas que escribía Cacho Castaña, en ese retrato que hacía de Buenos Aires de aquella época, a esta situación que hoy vivimos, donde nos encontramos frente a una especie de Argentina triste, de una imagen triste, una especie de película que estamos viviendo en blanco y negro, y simultáneamente vivimos una Argentina pujante y que trata de salir adelante, que trata de ver la luz al final del túnel y de empujar para salir adelante, como termina diciendo la canción. Entonces, para hablar de esto, reflexionar un poco sobre cómo nos encontramos, no sé si hacer un paralelismo, pero sí pensar más que nada el hoy. Está con nosotros acompañándonos en comunicación telefónica el periodista Hugo Pressman desde Buenos Aires. Él tiene lazos con Entre Ríos, así que nos va a poder dar una especie de visión familiar de lo que se está viviendo. Hugo, bienvenido al programa Territorio Político. Buenos días, Alejo. Muchísimas gracias por la invitación. En lo que vamos de esta nueva gestión que arrancó Milei en diciembre del 2023, hoy estamos en abril, increíble cómo va avanzando el tiempo en este año, y encontramos que hay cambios que se han dado mucho más rápido de lo que uno esperaba. Encontramos también que el gobierno de Milei, al cual le daban tiempos bastante acotados de supervivencia por los cambios que estaba proponiendo, está durando más de lo que desde la oposición se suponía que iba a durar. Preguntas que voy a ir desarrollando en esta entrevista tienen que ver con dónde está la oposición, quién es el líder, cuál es la alternativa, pero también quisiera que en esta primera parte reflexione usted, Hugo, conmigo, acerca de cómo estamos y qué estamos viviendo. Bueno, estamos viviendo un periodo bisagra en la historia argentina, eh, y uno puede imaginarse o puede reflexionar sobre el carácter realmente notable del fenómeno Milei, tanto en la forma, la rapidez con que llegó a la presidencia, como la forma como ha encarado sus primeros 4 meses en la presidencia, que no es sorpresa, pero sí la rapidez con que ha desarrollado sus propuestas. Eh, la enorme decadencia de las dos principales coaliciones que han gobernado en los últimos años en la Argentina, tanto Compromiso para el Cambio como Unión por la Patria, en fin, eso es lo que posibilitó el absoluto descreimiento de una buena parte de la población hacia la política, en donde Milei acertó con la denominación casta que no es propia. Prácticamente no hay nada original en Milei, todo está tomado de algún otro lado, sobre todo de los libertarios norteamericanos y el término casta de una agrupación de izquierda española como Podemos, es que esa descrepitud de las dos principales coaliciones permitió que alguien que viniera desde afuera de la política, lo cual ya venía demostrándose como un hándicap en función a los políticos tradicionales para un sector importante de la población, y le haya permitido que sin estructura territorial, sin haber ganado en ninguna de las provincias, sin tener intendentes, concejales, una
expresión parlamentaria sumamente limitada, haya accedido, pasando de ser candidato en el 2021 a presidente en el 2023. Este es un fenómeno que no se había dado o se ha dado en pocos lugares del mundo. Ahora, ¿cómo habrá sido el descreimiento en un sector muy importante de la población y cierta crítica que posiblemente no se haya podido visualizar con precisión con relación a lo que había pasado, tanto con el macrismo como con el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, que le propusieron, le propuso efectivamente un ajuste fenomenal del cual se capta Milei. Es difícil pensar que alguien diga estoy haciendo el ajuste más importante en la historia de la humanidad. Yo ayer decía en la radio, imagínese un médico cirujano que dijera todos los pacientes que he operado se han muerto y me jacto como cirujano de haber conseguido semejante éxito. O un ingeniero que dijera todos mis puentes se han derrumbado, todas mis construcciones, y sin embargo, tanto los pacientes del cirujano como los clientes del ingeniero siguen apostando tanto a ese cirujano como a ese ingeniero. Porque acá se da un fenómeno muy particular, además, pasado 4 meses, donde se ha hecho efectivamente el ajuste, no sé si en el mundo, pero que en la Argentina es el ajuste más intenso que se haya conocido en apenas 4 meses, y todas las encuestas, con todas las dificultades que tienen las encuestas, muchas de las encuestas dibujan la realidad que finalmente hablamos sobre una realidad dibujada, pero hablando con algunos de los consultores off the record, me lo confirman, por lo menos entre el 45 y el 50% lo sigue manteniendo Milei. De manera que con razonamiento que uno ve en muchos de los testimonios televisivos que dicen, bueno, la verdad que la estoy pasando muy mal, pero tengo la esperanza, tengo el optimismo que más adelante, en un tiempo, vamos a estar mejor. Mi opinión es que yo no sé cuánto durará el gobierno de Milei, si será un mandato, él ya habla de un segundo mandato, pero cualquiera sea la durabilidad de este gobierno, el final es una verdadera hecatombe. La Argentina que queda no tiene nada que ver ni siquiera con una Argentina con serias falencias, con situaciones de una pobreza muy grande que dejó el gobierno de Alberto Fernández. Ni siquiera con eso se parecerá a la Argentina que puede dejar Milei, donde está puesto en tela de juicio todo lo que hace a la Argentina moderna. La industria, la ciencia y la tecnología, la universidad, el INTA, el INTI, todo el INVAP, los reactores nucleares, el colocar satélites en el espacio, la Argentina moderna, todo eso, Milei nos propone ir al siglo XIX. Y parece increíble que su razonamiento en su máximo objetivo, que es la dolarización sería la lápida sobre las ruinas, la dolarización que solamente hay 3 países, después hay algunas islitas que lo han practicado, que es Ecuador, Panamá y El Salvador. ¿Cómo, pasando por Ecuador, Panamá y El Salvador, nos anuncia, nos vaticina que en 20 años seremos Alemania y en 35 Estados Unidos? Es toda una incongruencia. En cada una de las aseveraciones de Milei hay una incongruencia enorme. Son varias aristas las que acá Hugo Pressman, periodista que nos está acompañando en el día de hoy, está abordando y que vamos a tratar de ir desandando. Dejando a un lado el tema de la idealización de un Estados Unidos al cual aspiraríamos, quisiera preguntarle primero con respecto a esta estadística que se ha ido dando desde distintos ángulos.
diciendo que hay la mitad de la población está apoyando el gobierno de Milei y esa misma mitad de la población está aspirando a que en un segundo semestre o para el 2025 estemos encaminando una salida hacia un país mejor. Estas estadísticas, estas expectativas que hay sobre el gobierno, ¿no tienen que ver también con una ausencia de alternativa? Al no haber frente a Milei un camino alternativo, una propuesta diferente de decir, no, esto no, vamos por acá, lo hacemos de esta manera, entendemos en lo que nos equivocamos, lo que hicimos mal, queremos hacerlo bien. Y a la vez que se renueven las figuras, estamos viendo que tampoco hay una renovación de figuras, están acomodando las fichas para traer hasta viejas imágenes recicladas de personajes que quedaron en un segundo plano durante un tiempo y ahora vuelven a aparecer. No estamos viendo verdaderamente en la oposición, en su abanico de opciones, algo que sea superador y que también dé a la gente la oportunidad de pensar de otra manera. Entonces, frente a esa falencia, nos encontramos con que, y bueno, o estamos mal y vamos mal, o estamos como podemos y vamos a salir bien. Queda esas opciones. La encuesta tiene esa falencia, la ausencia de una alternativa. Sí, efectivamente es así y hoy no se ve una alternativa. Veamos el campo de la oposición. Eh, una oposición que en buena parte forma parte del gobierno, en el caso de todo el macrismo. Eh, Todo lo que fue el gran mérito de Macri, que fue unir a la oposición antiperonista. Si uno mira las elecciones, yo hace poco hice una planilla de Excel con todas las votaciones presidenciales del 83 para acá, eh, vos podés observar que en varias elecciones la oposición dividida, si hubiera ido junto, hubiera dado batalla a triunfos en donde ganó de pronto el peronismo o el kirchnerismo. Incluso, mirá lo que es un dato que uno pocas veces maneja, si sumás los votos, y voy al año 73, una etapa muy especial de la historia argentina, era el regreso de Perón, la década del 70, la idea que la revolución estaba planteada y que el Estado jugaba un papel fundamental. Eso, si agarrás hoy el programa del Partido Radical del año 73, podés sospechar que podía ser del Partido Obrero, ¿no? Porque la presencia del Estado era muy fuerte, porque así era el sentido común dominante de la década del 70. Bueno, si sumás en la primera elección del 11 de marzo, donde fue Cámpora Solano Lima, Balbín Gamón, si sumás todos los votos que podrían haber ido de Manrique y de otras fórmulas, la diferencia no hubiera sido 49-23, que llevó a que Balbín dijera, no, no me voy a presentar al balotaje porque no tengo posibilidad de triunfo. Pero si sumás todos los opositores, era 49-43, ¿no? Era otra alternativa para un balotaje, a pesar de que todo indicaba que la sociedad iba hacia el peronismo y sobre todo a las elecciones que convalidaron después Perón, que alcanzó en septiembre un 62%. Macri logró, el mérito de Macri es haber unido a la oposición, a toda la oposición contra lo que ellos denominan el populismo, que es en general el peronismo. Ahora bien, eh, después del fracaso de Macri, y durante su propio gobierno, lentamente el PRO fue absorbiendo al radicalismo. Y la presencia de Milei durante el año 2022-2023 fue radicalizando el cuadro político y fue, después de la derrota de Bullrich, prácticamente hubo una absorción de parte de Milei de buena parte del PRO. Fíjate vos que en este momento eh, algunos razonan y no están demasiado equivocados que el PRO ha pasado a ser, con relación a Milei, a La Libertad Avanza,
lo que fue la UCD con relación al peronismo, ¿no? Algo que va siendo absorbido por en este momento el que domina la escena política. Fíjate que todos hablamos a favor o en contra de Milei, es el centro, el eje del escenario político. Al punto tal que si a Milei le va mal, Macri pagará también las consecuencias, o el PRO pagará. Y si le va bien, todo el mérito es de Milei, no va a compartirlo con el PRO. De manera que este es el panorama en esa parte de un partido que en principio parece oposición, pero juega claramente con el oficialismo, al punto tal que en la ley Omnibus votaron en bloque la ley Omnibus. Pasemos a Todos por la Patria. Eh, Ahí las derrotas en el peronismo se pagan muy caro y tardan mucho tiempo en recomponerse, así es históricamente. Pero si miramos a sus máximos referentes, es muy desalentador la situación que vive el peronismo. Alberto Fernández, presidente del PJ hasta hace poquito, autoexiliado en España. En el caso de Sergio Massa, trabajando para un fondo de inversión. Otro referente de los últimos años, Daniel Scioli, que realmente es incomprensible, termina siendo secretario de Medio Ambiente. Milei no tiene nada que ver con el medio ambiente, no cree en el calentamiento global, en el cambio climático, turismo y deportes, todo situaciones que en el clima de no hay plata es prácticamente es una especie de ministerio honorífico o menos que honorífico o de adorno prácticamente. Ahí fue a parar Scioli. Si agarrás otras figuras como aquel que en su momento fue ministro de Obras Públicas de Cristina Fernández y que fue candidato o intentó ser candidato a gobernador, incluso candidato a presidente, termina también con Milei. De manera que entre el peronismo y la Libertad Avanza, entre un peronista medio, ya no digo peronista de izquierda, y la Libertad Avanza, debería haber un abismo de distancia. Sin embargo, bueno, van a encontrar que el peronismo cordobés, muchas de las figuras que querían ir por el espacio del medio, bueno, están ahí, coqueteando con Milei. Milei que los maltrata, porque una de las características que resulta difícil comprender cómo hace política Milei es que el maltrato permanente y la descalificación permanente a los que tiene que seducir y a los que debe considerar como aliados. No tiene ningún problema de descalificarlo. Tiene una retahíla de adjetivos descalificadores que me hace recordar aquello que decía Borges: para injuriar ni siquiera un idioma se necesita. Partamos, nos queda, bueno, entonces reducido las alternativas quizás dentro del peronismo a dos figuras que faltaron mencionar que quizás eh, podríamos unirlas a esta propuesta Sí. de abanico, que serían Cristina Fernández, que está ausente y corrida a un costado, y Axel Kicillof, que está más concentrado en la provincia, lógicamente, pero que también tiene ciertas aspiraciones, al menos en lo que se ve popularmente, a algo más, pero todavía le falta... Tenés razón, Alejo. Discúlpame, yo me lo salté, efectivamente. Kicillof, que maneja una provincia que es un país, prácticamente la provincia de Buenos Aires, con un gobierno absolutamente hostil con relación, en general, a la provincia en general y a la provincia de Buenos Aires en particular. Pero ahí hay toda una interna, ¿no? Y, Muy compleja.
complicada, en Convengamos también donde que la provincia de Buenos Aires tiene también su particularidad, que han pasado gobiernos que han estado a favor también con el viento a favor a nivel nacional y los problemas han permanecido, han continuado. Buenos Aires es una especie de, tiene una lógica propia dentro de la Argentina que siempre nos ha sorprendido. sí, Continúa, Hugo. sí, ahí tenés a Kicillof, que tiene un conflicto con la Cámpora, y a su vez Cristina, que considera efectivamente que Kicillof es el político con mayor potencialidad dentro de ese espacio, pero al mismo tiempo trata de elevarlo a máximo, a un nivel que posiblemente no le dé el Piné a máximo, de manera que todo eso es una situación muy enrevesada. Massa está jugando con máximo. Eh, es muy difícil entender que en medio de una situación de semejante dramatismo no tomen en cuenta una frase que yo suelo citar de un referente de la independencia norteamericana, que es Benjamin Franklin, que dice, o caminan juntos o los ahorcarán por separado. Y es claro que el proyecto de Milei, que es no solo el proyecto de Milei, es del sector concentrado de la economía de la Argentina, ese es el proyecto que aún, aunque le vaya de pronto circunstancialmente mal por caída del consumo interno, es la primera vez que tiene la posibilidad de eh, deseos, intenciones largamente añoradas pueden ser concretados en el escenario político que hoy estamos observando. He definido a Milei como la suma de lo que fue el golpe del 55, el del 66, el del 76, Macri y Menem. La suma de todo eso está en el proyecto de Milei, a lo cual suma cosas como eh, de su ideología anarcocapitalista, como la eliminación del Banco Central. No existen países en el mundo sin Banco Central, o la dolarización. ¿Te gusta el fútbol, Sí. Alejo? Bueno, imagínate la dolarización, es decir, suprimir que un país carezca de política monetaria es suponer, por ejemplo, que River juega con Deportivo Cambaceres en el Estadio Monumental y el técnico de Deportivo Cambaceres dice, este es un partido muy desparejo. Para que sea parejo jugaré sin arquero y sin tres jugadores menos. Obviamente, si el técnico de Deportivo Cambaceres jugando con River dice que para ser parejo va a jugar con 7 jugadores, Sarié no podría estar al frente del equipo, la hinchada lo sacaría inmediatamente. Bueno, cuando Milei nos propone la dolarización, nos propone jugar con 7 jugadores. Es decir, con un elemento fundamental de política económica, que es la política monetaria, suprimirla y quedar en manos de la política monetaria de, en este momento, un país hegemónico. Es llevar el tema de la convertibilidad a la enésima potencia. La convertibilidad era establecer una paridad monetaria entre un país que tenía un PBI de 500 mil millones de dólares con uno que tiene varios billones de dólares. Imposible ese tipo de paridades. Hugo, nos quedan un minuto y quisiera focalizarme en algo que también usted mencionó para que aproveche este tiempo y nos deje una especie de mirada sobre lo que viene. ¿Hasta qué punto esa ausencia de una alternativa es sostenible en el tiempo? Ya no estoy hablando del gobierno, si es sostenible en el tiempo la política, sino si es sostenible que no haya un liderazgo en la oposición, porque también cuando hablan acerca de hacer un juicio político, de que Milei caiga sin una alternativa, estamos cayendo en lo que sería una especie de anomia. Es decir, no hay nada. Sin Milei no queda nada frente al que agarre la posta y que levante la antorcha.
esa situación donde los sindicatos ni siquiera tienen la solidez como para salir a pelear sus propios problemas, nos, nos, nos encuentra frente a una incertidumbre absoluta sobre otro tipo de camino posible. Y creo que ahora es un momento como para pensarlo, viendo que nos encontramos también en la encrucijada de que cada mes se vuelve más corto, como decía al principio. Así que le dejo este último minuto para poder hablar sobre eso. Sí, la historia es mucho más imaginativo de cualquiera de las imaginaciones humanas que uno puede lucubrar en un momento tan oscuro como el presente. La sociedad argentina es una sociedad de una enorme complejidad, ha venido siendo asolada por años y años de una ideología neoliberal muy individualista. La pandemia ha jugado un papel fundamental en todo esto. Yo me he animado a afirmar que la pandemia fue el fin del siglo XX y el verdadero inicio del siglo XXI es la pandemia, el fin de la pandemia. Y en el caso de la Argentina, en medio de esta situación, uno puede ver determinadas circunstancias que demuestran las características muy particulares en los aspectos positivos de la sociedad argentina. La concentración del 24 de enero, la enorme concentración del 24 de marzo, son señales que no todo está resignado en la sociedad argentina, que efectivamente no alcanza con el voluntarismo, no alcanza con la falta de gente que pueda encabezar situaciones que necesitan de una resistencia ante un avasallamiento de semejante magnitud, en donde todo está en venta. Está en venta todas las empresas estatales, está en venta todos los recursos naturales, está en venta la soberanía nacional, todo el tema, es todo tan contradictorio. Pensá lo siguiente, cuando Milei no va al acto de vigilia en las Malvinas, pero va a recibirla a la generala Richardson. Bueno, él hace alianza, él dice que su política exterior está basada, está alineada con Estados Unidos e Israel. Y habla de recuperar Malvinas, cosa que antes no lo hacían. Bueno, Estados Unidos e Israel son los dos países que no reconocen los derechos argentinos sobre Malvinas. Bueno, todo esto que en este gobierno está en tela de juicio, la venta de los recursos naturales, el transformar la consigna de patria sí, colonia no, en colonia sí, patria no. Bueno, todo eso que está seguramente en la historia que tiene el pueblo argentino del 17 de octubre, del Cordobazo, del 20 y 21 de diciembre, en algún momento la historia encontrará quién la representa. La historia encuentra siempre un canal a través del cual, y de ahí surgirán tal vez nuevos líderes que hoy no los vemos, pero que seguramente están y estarán. Yo trato, en medio de un contexto que es abrumador, porque todos los días te levantás y hay una noticia o dos o tres que son patadas en el hígado, seguramente espero, confío y tengo la memoria de que hay enormes reservorios de una historia que es nuestra historia, que tiene aspectos luminosos y también maravillosos. Hugo Presman, muchísimas gracias por esta comunicación. Más adelante seguramente volveremos a reencontrarnos y a continuar con las reflexiones con los datos más actualizados y una nueva situación en el país. Gracias. Muchas gracias. Me alegra mucho poder comunicarme con la provincia en la que he nacido, y mis abuelos fueron eh, de los gauchos judíos, de las colonias judías ahí de la zona de Clara, de Villaguay, de Jubileo, de San Salvador. Así que hice el secundario en Concordia, estoy relacionado con la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias. Seguimos en territorio político, vamos a una pausa, ya volvemos.
Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. Empezaron las clases y en Entre Ríos sabemos que la escuela es un pilar fundamental. Por eso tomamos el compromiso de tener el mejor ciclo lectivo de los últimos años. En educación, Entre Ríos presente. Gobierno de Entre Ríos. Hola Lisandro, gusto en saludarte. Igualmente, Elsie, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos tratando de encontrar de algún modo una reflexión sobre la realidad que está viviendo el país. Estamos transitando el mes de abril, ya 4 meses del nuevo gobierno del presidente Milei. Una sociedad que todavía está como encauzándose, encontrando para dónde se va a ubicar. ¿Qué reflexión te caben en estos 4 meses de acuerdo a la realidad que se está viendo hoy, de la respuesta que tiene la gente para el gobierno que nos está gobernando? Mira, un poco lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, la recesión económica se siente, existe, la cuestión del tarifazo está impactando recién ahora, a mucha gente le está llegando las boletas, le está llegando la luz, el gas y algunos otros servicios. La realidad es que se nota y se siente esa recesión. Hay diferentes apreciaciones, hay gente que está dispuesta a tolerar, hay gente que no está dispuesta a tolerar. Y uno lo que ve, digamos, en esta cuestión de discusión es, con el tiempo nos vamos a dar cuenta a costa de qué hemos avanzado en este plan económico, entre comillas, que puede llegar a tener el gobierno. A costa de las jubilaciones, a costa de la recesión económica, a costa de la pérdida adquisitiva del salario, a costa del pueblo, digamos.
Lo único que a mí me queda claro en términos concretos es que si hay alguien que pagó o está pagando el ajuste, es el pueblo. Eso no tengo ninguna duda y se lo discuto a cualquiera. Creo que la política no pagó nada, creo que la política sigue estando en el mismo lugar donde estaba, creo que la política no vino a refrescar absolutamente nada, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver más con lo farandulesco en cuanto a redes sociales, en cuanto a dejar en evidencia cosas que quizás para nosotros eran conocidas, como los gastos superfluos que tiene la política y algunas cuestiones, pero que no hacen a cambiar la realidad económica del país, ¿no? Entonces esto sí, te lo sostengo y te lo digo, creo que la sociedad es la que pagó el ajuste y es la que va a pagar el ajuste y el precio de haber elegido este gobierno, acertado o no, pero este gobierno. Con aciertos o desaciertos, es el gobierno que está. Y yo te pregunto, ¿y la oposición dónde está? Está desdibujada, no, o soslayada, pero no se ve realmente partidos políticos o agrupaciones que se junten como para generar oposición, porque los gobiernos gestionan a través de tener una oposición que de algún modo le está dando otra mirada, ¿no? Marcando de algún modo un territorio, pero acá no está. Bueno, lo que pasa es que no tenemos una referencia clara. O sea, cuando uno piensa hoy en el líder de la oposición o en el líder del peronismo, para ser claros, digamos que es el principal opositor que tiene el gobierno, no tenemos un referente claro. No hay un norte claro en ese sentido, ¿no? Uno cuando recuerda la crisis del 2001, que es lo que más asemeja en términos económicos, en términos sociales, quizás hemos aprendido algunas cuestiones, por eso no hemos visto tanto estallido social y demás. Uno recuerda que nosotros tuvimos una seguidilla de presidentes en esa época donde había dirigentes de mucho peso en el Senado de la Nación, en las mismas gobernaciones, y de hecho terminó con la presidencia de Duhalde en aquel momento, ¿no? Hoy no lo observo, hoy no veo un líder claro, un referente claro, un dirigente claro de peso específico que pueda aglomerar a la oposición y entender y encabezar, digamos, un proceso constructivo desde la oposición, ¿no? Constructivo defendiendo algunas cuestiones que uno plantea. No lo veo, entonces por eso quizás uno note que la oposición está ausente en esto. En cuanto al resto de los espacios, como puede ser el radicalismo o parte de Cambiemos, que deberían ser oposición también, o contralor, porque en definitiva quien llega a la presidencia llega solo, digamos, no llega con un apoyo de otro espacio político en términos concretos, sino de apoyos personales. Tampoco los veo en un rol de querer debatir y discutir determinadas cuestiones, porque creo que acá también hay una cuestión de mezquindad de la política, de ver quién paga los platos rotos, si esto sale bien o mal, ¿verdad? ¿Y los sindicalistas? Y bueno, los sindicatos siguen siendo los mismos de siempre. Lo que creo es que el sindicalismo, más allá de las grandes cabezas sindicales y demás, están haciendo los planteos, entre comillas, racionales, que tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Con esta recesión económica, con esta imposibilidad y haberle quitado totalmente la capacidad de progreso, de ahorro y de proyección a la sociedad argentina. Creo que esto está, digamos, insisto, sin pelear y discutir con nadie, más allá de que hay argentinos que están de acuerdo y que creen que esto era necesario, que había que ajustar el cinturón, que teníamos que poner entre todos y aguantar entre todos. Yo puedo compartir parte de ese análisis, pero te repito lo que te dije hace un ratito. Acá la promesa fue, o la idea de la gesta de este gobierno fue
el ajuste lo va a pagar la clase política y lo está pagando el pueblo. ¿Cómo ves esta reunión, esta asamblea que se va a realizar el 25 de mayo? A ver, lo veo como una maniobra de marketing, lo veo como una maniobra, no quiero usar... El pacto de mayo. No quiero usar una palabra que sea negativa, pero lo veo más como una cuestión de moneda de cambio y extorsiva que como una verdadera refundación o acuerdo o pacto político para darle gobernabilidad y sustentabilidad y proyección a la Argentina. Siento que es algo impuesto por parte del Poder Ejecutivo y siento que es una moneda de cambio para tratar de ver cómo generar elementos de negociación con lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Ustedes me votan algo, yo les doy algo, y ir viendo y atacando, digamos, esas cuestiones que naturalmente no se pueden dar dentro del seno de la política, que es el Congreso de la Nación, porque el gobierno nacional se encuentra en total minoría, digamos, ¿no? Entonces no puede darle discusión ahí y necesita llevar eso a otro terreno, y me parece que es este terreno, ¿no? Yo creo que va a haber una lista de asistencia, a ver quién fue, quién no va. ¿Crees que allí puede haber un quiebre, un antes y un después en la realidad que estamos transitando, como para generar un impacto hacia un nuevo horizonte o a tener mayor definición a partir del Pacto de Mayo? Yo creo que no, pero básicamente por esto que te estoy diciendo. Creo que para que esas cosas se generan desde otro tipo de ámbito y no desde una imposición o desde un condicionamiento para discutir cuestiones puntuales, ¿no? Se hace en Córdoba, en un lugar donde el gobierno nacional obtuvo una gran cantidad de votos, eso no es un dato menor. Y después, como te digo, va a haber una lista, a ver cuántos gobernadores se presentan, quiénes asisten. Esa lista de asistencia tendrá sus premios y sus castigos. Yo creo que este gobierno está aplicando o quiere aplicar una forma de gobernar que es el látigo y la chequera. Las dos cosas. Y bueno, creo que así no se llega a ningún lado. Pero también siento que esto lo que genera es un distanciamiento de la política con la realidad de la gente. Porque vos lo que me preguntás acertadamente tiene que ver con la política. Y lo que me preguntás seguido es si va a cambiar algo en la realidad de la gente. Creo que no va a cambiar nada en la realidad de la gente. Te quería traer una frase que dice que es vieja, una frase vieja que dice que el que calla otorga. Y la oposición está silenciada. ¿Qué es lo que está otorgando la oposición en esta situación actual? Yo creo que la oposición lo que está haciendo es dejando que el tiempo corra y ver cuáles son los resultados que tiene el proyecto del gobierno nacional, ya sean términos positivos o negativos. ¿Están esperando que caiga? No, yo no quiero pensar de que la dirigencia argentina está esperando que el gobierno nacional se caiga, porque sería muy antipatriota, digamos, y la verdad que no lo pienso, ni siquiera yo pienso eso. Puedo no estar de acuerdo, pero yo quiero que a la Argentina le vaya bien y que a todos nos vaya bien. Pero uno como empresario, como profesional, como comerciante, la está padeciendo de la misma manera que la padece todo el mundo, tratando de entrar en moratorias, tratando de entrar en determinadas cuestiones para poder cumplir con los pagos de impuestos, de esto, del otro. Digo, se hace muy difícil avanzar hoy en día y proyectar hoy en día. Entonces, no creo que haya una dirigencia política que esté apostando al fracaso en sí. Sí, lo que sí creo que es, bueno, vos quisiste sacarle las rueditas a la bicicleta, vamos a ver cómo te va, andala, fíjate. Si te caes, es culpa tuya, no, yo no te empujé, ni tampoco yo te incentivé, digamos. Creo que la oposición está en esa situación hoy en día. Pero no quiero pensar que la dirigencia política nuestra sea tan mediocre para querer
le vaya mal al gobierno nacional, digamos, ¿no? Esto creo que no está bien y no creo que sea así. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De ver en junio, abril, mayo, junio, a ver cómo... Ahora impactan los aumentos. Hace poco aumentó de vuelta la nafta. Los alimentos se disparan diariamente. La inflación, según dicen algunos economistas, baja, sin embargo los precios siguen subiendo. La inflación baja a costa de que baja el consumo. Entonces, hay un montón de variables que yo creo que el común de la gente no tiene por qué saberlos ni entenderlos, digamos, ¿no? Acumular reservas a costas de endeudarse tampoco es acumular reservas, ¿no? Esto es como decir, saco un préstamo en el banco y lo guardo en el cajón y digo, wow, tengo 1 millón de pesos de ahorro. No, me lo prestaron, lo tengo que volver. Entonces, digamos, todas estas cuestiones son cosas que el común de la gente por ahí no conoce y no analiza, ¿no? ¿Podrías ya en este cierre dar una mirada de esperanza en algo? Un foco de donde se pueda ver una luz en el horizonte, aunque sea tenue. Yo siempre veo una luz en el horizonte, Elsie, pero no por la dirigencia política. Yo lo veo por el pueblo argentino. El pueblo argentino es trabajador, es resiliente, es un pueblo que de alguna manera uno puede entender que es solidario con las situaciones, que le pone el pecho con trabajo, con producción, con ganas, a cualquier realidad. La inmensa mayoría no se queja y trata de amoldarse y avanza porque quiere seguir trabajando, porque quiere seguir progresando. Pero lo único que sí yo te digo y le digo a la dirigencia política, de la cual también uno es parte, hoy uno no está dentro de ningún esquema de gobierno ni nada, pero sí pensar en las generaciones futuras, ¿no? Hoy pensar en una vivienda para uno de nuestros hijos o los jóvenes de la Argentina es prácticamente no, es privativo, directamente es nulo. Pensar en la adquisición de poder lograr comprar un terreno es una posibilidad muy remota. Hoy es más fácil comprar un vehículo que comprar una vivienda. Tener ese tipo de tranquilidad y estabilidad en la Argentina hoy es muy difícil. Entonces, en eso deberíamos volver. A algunos no les gusta volver hacia atrás, pero en esas cuestiones deberíamos volver 30 años para atrás, ¿no? Donde existía esa posibilidad, donde existía la capacidad de ahorro, donde existía, digamos, ese premio al esfuerzo. Yo siempre veo una luz, siempre la voy a ver, porque vuelvo a decir, es el pueblo. La dirigencia política puede venir y ponerte la pata en la cabeza, aumentarte los impuestos, aumentarte los servicios, generarte peores condiciones, sacarle el incentivo a determinadas inversiones como hicieron con el tema del plazo fijo, sacarle para que la gente saque la plata de los bancos y vaya a otro tipo de mercado de gasto y empieza a haber más circulante en la calle sin haber impreso o no dinero, digo, todas las maniobras que vos quieras desde la política, pero en definitiva es el pueblo. Entonces yo creo que el pueblo argentino va a salir adelante. La dirigencia es una cuestión circunstancial que va a estar de paso el tiempo que tenga que estar y después vendrán otros. Obviamente los elegimos nosotros, ¿no? Pero yo siempre veo una luz, así que creo totalmente con la esperanza que se puede salir adelante. Pero déjame resaltártelo, no por la dirigencia política, creo que es por la conducta y por la actitud que tiene el pueblo argentino. Gracias. No, gracias, Roberto.